Pasamos al sector economía, que también llamó la atención cuando preparábamos el evento, la cantidad de preguntas con respecto a este tema. Una de las cuestiones, ya me estoy refiriendo directamente a las preguntas que le voy a hacer a la ingeniera Daniela Pérez, fue cuáles van a ser las perspectivas de precios para la campaña que viene. Y todas estaban relacionadas con que por el coronavirus o porque China estaba en conflicto con Estados Unidos por la sequía del norte o ahora por la sequía de nuestro país. Entonces, concretamente, ¿qué va a pasar con los precios para la próxima campaña? Y obviamente, siempre sobre los cultivos normales de la zona, digamos, soja y maíz, nos estaban consultando sobre los costos, rentabilidad, punto de indiferencia, etcétera, etcétera. Muchas preguntas también relacionadas con costos, margen bruto, punto de indiferencia, de nuevas alternativas en la zona o otras alternativas. Caso de pisingallo, de sésamo, de sorgo, de mungo. Entonces, ahí ya irían dos preguntas. Y la tercera está relacionada a que si es un año para incluir tecnología. Y algunos hablaban de tecnología interna y externa, y se estaban refiriendo a tecnología dentro del cultivo, como el tema de fertilización, nuevas semillas, o tecnologías para el cultivo, ¿no es cierto?, como el caso de ambientación, precision planting, etc. Y también se referían a uso de estos dividendos para dar valor agregado a nuestra producción. Eso en líneas generales son las tres preguntas, así que Daniela, te cedo la palabra. Bueno, hola a todos, espero que se encuentren todos muy bien. Bueno, ahora vamos a responder las preguntas de Mario. Bueno, primero quería agradecer a mis compañeras Virginia y Graciela y a todas las personas que nos han provisto datos, tanto fuera y especialmente fuera y también a los de adentro de la estación. Bueno, con respecto a la primera pregunta sobre la tendencia de los precios y seguir alcista. Bueno, acá les muestro un gráfico que muestra la evolución de los precios de soja y maíz desde el 2001 hasta ahora. Como vemos, ha sido muy variable. En verde vemos la soja y en naranja vemos el maíz. Y si tomamos la campaña que acaba de terminar, habíamos iniciado con precios del maíz cuando comenzó la cosecha de soja y de maíz de 131 y 214, y también precios más bajos. Y las expectativas no eran buenas. En la medida que fue avanzando la cosecha y la comercialización, la cosa fue mejorando y pasamos a precios de 172, 267 en el caso de la soja, y ahora estamos en precios de 185, 319 y más. O sea, si entran ayer estaba en 350 y 190. Y bueno, ¿qué precios tomar y cómo seguir a esto? La pandemia continúa y eso da mucha incertidumbre, pero hay cosas que hacen a la mejora estructural del precio, los fundamentos, que siguen relacionados, por un lado, con la demanda de China, con el bajo stock en China, y también esto, la liquidez en el mundo, que hace que los especuladores apunten a los commodities. Esto ha aumentado un poco el precio. Y ahora se ha sumado, el que ha visto el informe de luz de ayer, que da, la verdad que es bastante diferente de lo que, y mucho más bajo del anterior, y se está relacionado con malos rendimientos en Estados Unidos, que lo que están afectando directamente son los stocks. Y, bueno, problemas en Brasil. O sea, en este contexto, los precios seguirían altos. Bueno, lo que se prevé, esto era el futuro para el 6 de noviembre más o menos, de la soja para mayo y del maíz para julio, 161 y 286. Nuevamente, si ustedes se fijan ahora, estos precios ya están en 299 y este está en 190. Los analistas dicen que, bueno, que esto se va a ir juntando, o sea, que el disponible de ahora se va a ir acercando al futuro. Y para la cosecha más o menos estaría la soja en los valores de 300, de todas maneras o más. De todas maneras, el valor ahora de 300, recordemos que los futuros, en el caso de los productores, sirven para
bajar riesgos, o sea, podría ser un momento interesante de por lo menos una parte. Por supuesto que después si sube uno se arrepiente, ahora si se baja uno queda cubierto, que es un poco la idea. Bueno, eso en cuanto a los precios. El otro factor, hablando ya de los rindes, es la relación del rendimiento entre la soja y el maíz. Esta relación cuando está por arriba de 2 es favorable al maíz. En gran parte del periodo esto ha ocurrido. La relación de rendimientos del maíz sobre la soja ha estado por arriba de 2 y ahora está en 2,3. Si vemos los precios, acá relacionamos el precio de la soja con el de maíz, es favorable al maíz cuando es menor a 2. Estaba un poco por abajo de 2 y ahora está en 2. De todas maneras, si nosotros relacionamos estas dos relaciones, cuando estamos en un valor de 1 hay como una indiferencia entre uno u otro cultivo, y cuando estamos por arriba de 1 es como más favorable para el maíz, que sería este 1 o 2 que estamos teniendo. De todas maneras, la decisión va a depender de qué es lo que necesitemos hacer en el campo. En cuanto a los costos, para ver los márgenes y los rindes de indiferencia, que nos están los puntos de indiferencia que hacen en las preguntas, primero aclarar que los costos varían mucho por numerosas razones, o sea, desde la ubicación donde estamos, las características del lote, la condición climática del año, las plagas que tengamos, el manejo del cultivo, el momento en el que compremos los insumos, el volumen, cómo nos financiemos, si tenemos maquinaria propia o no, la eficiencia de nuestra maquinaria, cómo negociamos el costo de los servicios, las condiciones macro, las del mercado, la escala de las empresas y, bueno, la gestión productiva y comercial y financiera que tengan las empresas. Entonces, podemos tener una amplia gama de costos. Atendiendo un poco a lo que nos han preguntado, hemos armado, y utilizando los datos que nos han ofrecido y los de acá de la estación y los de las encuestas que hacemos en la sección, hemos armado estos costos. Para maíz, soja, alternativas para maíz en cuanto a especialidades y otras alternativas de cultivos como sésamo, mungo y porotos. Bueno, hemos tenido en cuenta los precios de siembra y aplicaciones y cosechas que todavía no están definidos. Hemos tomado los valores de ahora, lo hemos pasado a peso y lo hemos incrementado en un 30%. Y después lo hemos pasado a dólares, utilizando el dólar futuro. En el caso de la siembra, un dólar menor de 86, en el caso de aplicaciones y cosechas, un promedio de la media de diciembre y marzo. Hay que aclarar que estos precios de los insumos son a noviembre de ahora, y los de los servicios también no incluyen IVA, ninguno de los dos. Y una cosa que quería agregar es que el uso de genéricos o el uso de productos que no estén registrados, que muchas veces se recurre a esto, siempre implican menores gastos ante el mismo manejo que elijamos, que ponemos nosotros acá. Bueno, teniendo en cuenta estas consideraciones, vemos que los gastos de barbecho a cosechas de estos cultivos pueden variar entre 200 hasta 460 dólares. Si tomamos la siembra, aplicaciones y cosechas, estamos en 120, 330. La semilla puede variar de 20 a 120. Los fertilizantes de 40 a 70, los herbicidas de 40 a 80, los insecticidas de 20 a 70, los fungicidas de 10 a 30. En el caso del maíz vemos, por ejemplo, si nosotros sacamos los fertilizantes, y es que esto se puede hacer, aunque sabemos que el maíz responde a la fertilización, ahora la condición del año es particular, el gasto baja a 270 y se equipara más o menos con una soja. En el caso de la soja podemos variar más todavía, podríamos usar semilla propia, semilla BT o intacta, propia o comprada, podemos usar la fertilización, podemos usar fungicidas o no, tenemos distintos manejos de herbicidas, distintos manejos de insecticidas. Bueno, tomando esas alternativas que son mucho más que esta, podríamos andar entre 200 y 330 dólares. El FLIN nos está dando un gasto de 360, casi 370, el pisingallo es lo más caro, en 460, el sorgo, que es otra alternativa al maíz, 230, el sésamo 236, el mungo 225 y el poroto 302 o 260 según si usamos semilla comprada o semilla propia. Ya les dijo Clarita que bueno, la semilla está cara. Bueno, agregándole a esto, para poder determinar después los márgenes, tenemos que agregar un gasto de estructura. Hemos tomado el de esta campaña que acaba de pasar, pasamos a peso, a los valores del dólar, siempre hemos usado dólar oficial de hoy. La inflación dice que va a ser del 30%, le hemos aplicado esa inflación y nuevamente hemos usado estos dólares futuros promedio y quedamos más o menos igual que la campaña pasada.
El arriendo hemos decidido quedarnos en 120, si van a porcentajes, estos porcentajes pueden variar entre 15 y 20%, y según el cultivo, y puede ser más de esto. En precios fijos también es más. En precios fijos puede haber valores menores, entre 80, 90, 100 dólares también. Para el flete hemos usado 33 dólares por tonelada. Bueno, cuando hablamos de puntos de indiferencia, vamos a usar los costos anteriores. El punto de indiferencia hace referencia cuando el margen bruto es igual a 0. Y podemos calcular el rendimiento de indiferencia, en este caso, que son los kilos que necesito para pagar ese gasto. Tomamos el gasto, el precio menos el flete, y nos da el rendimiento de indiferencia. Acá en el gráfico lo que vamos a ver son, en gris es el rendimiento que estamos contrastando. En el caso de la soja y del maíz hemos usado los promedios históricos. En los otros cultivos hemos usado rendimientos que esperamos. Por ahí en el flin, el pisingallo y el sorgo tendría que haber usado un rendimiento un poco más bajo. Bueno, las barritas acá, las azules, indican el rendimiento de indiferencia en las tierras arrendadas y las verdes en tierra propia. Como vemos, hay una diferencia, los índices de indiferencia están por debajo de los promedios que hemos elegido. Esto no quiere decir que el margen bruto es positivo. Si nos vamos al precio de indiferencia, que en el grupo CREA le llaman precio dolor, acá lo que fijamos es el rendimiento. Ponemos un rendimiento que esperamos, tomamos el gasto anterior y le agregamos el flete. Entonces acá lo que hemos usado son los rendimientos que están arriba, los promedios estos, y los rendimientos que esperábamos. Los precios con los que contrastamos, en el caso de la soja, son los futuros que les había hablado anteriormente, de 161 y 286, y para los otros precios que esperamos que ocurran. Acá nuevamente, la barrita azul es el precio de indiferencia en tierras arrendadas y la barrita verde en tierra propia. De nuevo, acá los precios de indiferencia se encuentran por debajo de los promedios que hemos elegido. Esto quiere decir que el margen es positivo. O sea, sería favorable el escenario, bastante favorable. En cuanto a la última pregunta, que habla sobre cómo los precios son favorables, es una oportunidad para, la situación en general parece favorable, es una oportunidad para invertir agregando valor. O sea, agregar valor lo podemos agregar de muchas maneras. Puede ser por el procesamiento, teniendo biodiesel, por ejemplo, todo lo que puede derivar en el caso de la soja, o alcohol en el caso del maíz, o envasar los productos, transformar en proteína animal, o comprar aztec o maquinaria. Pero todas estas necesitan distintos grados de previsibilidad, o sea, un alto grado de previsibilidad y políticas públicas que sean acordes, que todavía no las tenemos. Lo otro, podríamos agregar valor invirtiendo en ambientaciones, que esto está más a nuestro alcance, y es más económico, en el tema de las agriculturas certificadas, buenas prácticas y huellas de carbono, que esto ya es casi una necesidad, se impone cada vez más. Ahora, yéndonos bien al corto plazo, esta frase la leí el otro día, me ha gustado, cuando todo tiene que ver con todo, para bien o para mal, todo importa. Y en el caso del sistema, que es lo que nosotros nos venimos planteando hace rato, una cosa que importa mucho, muchísimo, es el suelo y la materia orgánica, porque de ahí todo está correlacionado con eso, relacionado con eso. Entonces, pensando en el corto plazo y viendo los escenarios de fertilidad que habíamos visto en las encuestas que hemos mostrado en las ocasiones anteriores, vemos que la fertilización es un buen momento para invertir en esto. Y esto lo mostramos en la relación insumo-producto. Si vemos los kilos de soja que necesitamos para comprar superfosfato, si tomamos el promedio desde 2014 hasta octubre, está en 0,20, o sea, 200 kilos. Y ahora, si tomamos ahora esa misma relación, estamos en 140 kilos. Si vamos al maíz y la urea, el promedio era de 0,32 o 320 y ahora estamos en 240 kilos de maíz para comprar los 100 kilos de urea. Bueno, creo que ahí te he respondido a las preguntas. Muchas gracias a todos. Si tienen más preguntas, nos mandan a este número 381-656-7035. Muchas gracias.